Grandes libros de la historia. Los libros son la simiente del saber, pero también la esencia del espíritu humano en búsqueda de su destino evolutivo. Aquí compartimos entre todos las más admirables, polémicas y enigmáticas obras escritas a través de todos los tiempos. Amigas y amigos, humanos que aman los libros, con este capítulo, iniciamos un proyecto muy significativo en el ámbito del conocimiento y la conciencia, al cual invitamos que se integren como miembros activos. En cada capítulo, estaremos atentos a vuestras opiniones y acotaciones sobre los escritos propuestos, tratando cada vez de profundizar e interiorizar los aprendizajes y conocimientos que han legado nuestros mensajeros, los autores y escritores. Dicho esto, presentamos La doctrina secreta. Hemos escogido para iniciar este apasionante recorrido de las mejores obras escritas de la historia, una que ha adquirido una importancia excepcional en estos días, porque muchas de sus tesis y enunciados, así como sus aseveraciones, se van confirmando a medida que evoluciona la investigación científica, la física de las partículas. La doctrina secreta, la obra a la que dedicamos este primer video, adquiere en estos días su verdadera dimensión como fuente de conocimientos profundos e invaluables sobre la historia del planeta y las razas humanas que lo han habitado y lo habitan, así como su naturaleza y proyección en el vasto concierto de la creación universal. Pero la doctrina secreta es mucho más que eso, pues se alza como la primera obra dirigida a levantar el velo de las verdades que las sociedades secretas, las logias, las hermandades, las élites que dominan el planeta, ocultan a la sociedad humana desde hace milenios. Los conocimientos que entrega este escrito aún no se han analizado en totalidad ni se han discutido, ni siquiera en círculos esotéricos avanzados, ya que el velo, el poder de las élites, se interpone cuando el ser humano trata de despertar. Es tanto así que sobre Elena Blavatsky, autora de la obra, se orquestó en diversos niveles y, de manera sistemática, una confabulación, un verdadero complot para desacreditarlo, con lo cual se consiguió restar el impacto de la obra. La doctrina secreta es, quizá, la obra esotérica más grande que el ser humano ha escrito. El 80% de las notas, revelaciones y aportes sobre temas esotéricos que se han difundido en las redes sociales, en las últimas décadas, ha sido extraído precisamente de esta obra, lo cual, desde luego, ha fragmentado el conocimiento cabal y la intención de la obra completa. Entre las revelaciones más excepcionales y polémicas de la obra, Elena afirma que la raza humana actual es la quinta de las que han vivido en este planeta, y describe las características generales de las razas anteriores, abonando la teoría de los jardineros del universo, encargados de sembrar vida en los mundos. Asimismo, devela que existe en el universo un orden establecido para la creación de mundos y la vida tal como la conocemos. La participación e intervención de seres extraterrestres en la historia de la Tierra, son para la autora una realidad inmanente al plan de organización de la vida en el universo. Pero también, entre otras apabullantes controversias que generó la aparición de la doctrina secreta, está el posicionamiento del mundo invisible como una realidad constante, que interactúa con el plano material terrestre. Tanto así, que la autora Elena Blavatsky confesó en repetidas ocasiones que la escritura de la doctrina secreta se inició por encargo de los maestros de la Hermandad Blanca, el Morya y Kooto Omi, también conocido como Kutumi, quienes se comunicaban con ella en el plano astral, aunque también pudo conocerlos en persona, según lo confesó en varias ocasiones. Para quienes somos neófitos, el abordar esta obra constituye una epopeya de introspección sobre la realidad personal y el universo que nos rodea. Y, como bien lo anotan muchos eruditos, aprehender a cabalidad la obra más importante de Elena Blavatsky en una corta reseña es una tarea imposible, por lo cual todo lo que hemos alcanzado a exponer aquí son meras alusiones y pensamientos, con el fin de incentivar su estudio y análisis, tanto individual como colectivo. La doctrina secreta es un escrito denso y pleno de significados, por lo cual hay que leerlo, no solo con voluntad e inteligencia,
sino con la iluminación de nuestro espíritu. Es posible que su comprensión y estudio demore muchos días, pero aún así, los lectores ávidos de conocimiento, querrán leerlo una y otra vez hasta comprender su contenido, porque encontrarán un cúmulo de verdades esenciales y conocimientos, sobre temas que siempre han inquietado su interioridad. El escrito cita a más de 1100 autores esotéricos, demostrando el alto nivel de erudición que contiene. Según las notas de Roberto Bowen, estudiante de teosofía, presente en uno de los seminarios que se organizaron a partir del lanzamiento de la obra, de 1888 a 1891, Elena Blavatsky sostenía que leer la doctrina secreta página por página, como se lee cualquier libro, finalizaría en una confusión. Recomendaba que, aunque lleve años, lo primero que debe hacerse es lograr alguna comprensión de las 3 proposiciones fundamentales insertas en su escrito. Aún así, la misma autora afirmó que la doctrina secreta es solo un fragmento muy pequeño de la extensa doctrina esotérica, conocida por los miembros más elevados de la jerarquía oculta. También afirmó que no será antes del siglo próximo que los hombres comenzarán a comprender y discutir la obra de una manera inteligente. Se refería al siglo XX, pero es recién, en estos días del siglo XXI, que se han formado grupos de estudio, preparando el viaje hacia nuevos destinos de la conciencia, sobre ese cascarón de despojos antropológicos que nos ha legado el postmodernismo, en esta etapa de la historia. ¿Cómo se escribió la doctrina secreta y cuáles fueron sus fuentes de conocimiento? En cuanto a la escritura de la obra, es digna de una novela de suspenso, acción y sacrificio, porque la recopilación del material y su redacción, exigieron varios años de dedicación y esfuerzo cotidiano, casi hasta la extenuación. Varias veces, entre jornadas, la autora enfermó de cansancio, aunque se reponía misteriosamente para continuar con su tarea. Nunca estuvo sola, pues siempre tuvo el acompañamiento de colaboradores, que incluyen miembros de la Sociedad Teosófica, intelectuales expertos en escritos antiguos y por supuesto, los maestros invisibles de la Hermandad Blanca, quienes obtuvieron el grado de coautores del escrito, ante los miembros de la Sociedad Teosófica. El conocimiento implícito en la doctrina secreta proviene de múltiples fuentes escritas, orales y dimensionales, que fueron recopiladas y sintetizadas durante varios años de viaje de la autora por docenas de países, en los cuales tuvo contacto con múltiples personajes, cada uno de los cuales dejó una impronta para su crecimiento espiritual e intelectual. Partiendo de su natal Rusia en 1848, donde surgió su inspiración, viajó hacia Constantinopla, Egipto, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, India, Ceilán, Singapur, entre otros países, hasta que finalmente logró llegar al Tíbet, donde fue iniciada. Terminando esta primera parte de sus viajes, pasó por Francia y Alemania, hasta que regresó a Rusia en 1859, donde escribió parte de sus hazañas paranormales, ponderando siempre que su conocimiento y su visión, están inspiradas en revelaciones de los maestros ascendidos, en la luz astral e incluso, corrientes de pensamiento de personas vivas o muertas. Conoció a magos, curadores de huesos, chamanes, yogis, espiritistas, mediums, sabios y una lista interminable de personajes espiritualmente evolucionados. Más tarde, en 1863, su permanente sed de conocimiento lo llevó a viajar por el Cáucaso y luego, en 1867, visitó otra vez los Balcanes, Grecia, Egipto, Siria e Italia. En 1868 estuvo en Florencia, Serbia, en la India y, por segunda vez, en el Tíbet. Allí en la población de Lad, en el lapso de 1868 a 1870, conocería al maestro Kutumi en persona. Luego viajó a Chipre y Grecia. Sufrió un naufragio en julio de 1871, cerca de la isla de Spetses. En el Cairo, Egipto, fundó con Emma Coulomb, una efímera sociedad espírita según los principios de Allan Kardec. De allí, visitó Jerusalén, volvió a Odessa en 1872 y finalmente recaló en París.
se desprende de los múltiples escritos, artículos, notas y versiones, aparecidas durante la preparación de la doctrina secreta para su lanzamiento, que la obra contó en muchos pasajes con el escrutinio de grandes y destacadas personalidades, que lo avalaron, en su momento, como un escrito cuyas fuentes de conocimiento eran las más elevadas que se podían encontrar en este planeta. Los maestros que se pronunciaron sobre la obra, en su momento, consideraron que el conocimiento esotérico ancestral se puso, por primera vez, al alcance del mundo occidental en la doctrina secreta, ya que su contenido alude a millares de volúmenes que tratan sobre las escrituras de las grandes religiones asiáticas y primitivas europeas, que, hasta entonces, habían permanecido ocultos e inadvertidas, detrás de jeroglíficos y símbolos. Elena confesó a sus allegados que siempre mantenía comunicación con los Mahatmas Morya y Kuthumi, quienes desde el mundo astral, contribuyeron con conocimientos, citas y percepciones del saber oculto, obviamente, para quienes no aceptaban la realidad del mundo invisible. Esta confesión de Elena Blavatsky les pareció un argumento para consolidar el escrito, pues Morya, así como Kuthumi, eran conocidos por discípulos de la sociedad teosófica como maestros del mundo invisible e inspiradores del nacimiento de la sociedad teosófica. A finales del siglo XIX, se concitó un amplio debate entre religiosidad, espiritualidad y materialismo, al conjuro de los nuevos principios científicos, que ponían en duda un cúmulo de semiverdades, con las cuales el clero católico había alienado a la humanidad, a través de la historia. La religión, por supuesto, siempre ha recibido el amparo del poder político para manipular a las sociedades y en esos días, se orientaba un nuevo golpe de timón para evitar la evolución del pensamiento humano, utilizando la ciencia y la religión. En ese ámbito, se generó una poderosa reacción de los guardianes de la tradición esotérica, comandados por el movimiento teosófico de Elena Blavatsky. En el primer momento, el plan de escritura de la doctrina secreta fue ampliar los enunciados y revelaciones del escrito titulado Isis sin velo, que Elena y la sociedad teosófica habían lanzado años antes. Precisamente, esas revelaciones habían levantado un gigantesco revuelo en el grupo de estudiosos del esoterismo y aún más, en círculos científicos, incrédulos e irónicos sobre los conocimientos entregados. De entonces, la nueva versión se presentaba como una vindicación para la autora, por lo cual el nuevo escrito estaba dirigido a callar definitivamente las voces que lo tachaban de impostora, contando a los miembros de la Society for Psychical Research como sus más agudos críticos. Con este apremio, Elena permitió a muchos personajes de su confianza contribuir de múltiples maneras para avanzar con la titánica tarea de consolidar la obra. De una carta, fechada el 6 de enero de 1886, dirigida al coronel Henry Olcott, uno de sus discípulos más aventajados, se desprende que la autora descartó definitivamente que la doctrina secreta sea una ampliación de Isis sin velo, ya que el material y los temas que tenía en carpeta superaban en mucho al volumen y profundidad del plan inicial. La doctrina secreta debía ser 20 veces más erudita, oculta y explicativa y, por ello, en dicha comunicación, instaba al coronel a asegurar la colaboración de Sue Barrow, quien fue seleccionado por los adeptos para colaborar con Elena, en calidad de profundo conocedor de las escrituras antiguas de la India y su comprensión de lo oculto. Sin embargo, Sue Barrow no quería que se difundieran enseñanzas ocultas reservadas para los brahmanes en el mundo occidental, por lo cual, en vez de contribuir a la obra, se convirtió en uno de sus detractores. En conversaciones con Alfred Sidney, otro erudito que colaboró en el escrito, Elena confesó que en la escritura de la doctrina secreta, había una nueva revelación y un nuevo escenario cada mañana. Añadió que, en cierto modo vivía doble vida en esta etapa, porque debido a su dificultad de mirar conscientemente en el plano astral, se le concedió la facultad de mirar a través de los sueños. Veo largos y grandes rollos de papel, sobre los cuales están escritas las cosas y las recuerdo. Afirmó que por este intermedio se le concedió conocer a los patriarcas de la raza, y conjuntamente el significado de sus símbolos y personificaciones.
Entre otros colaboradores de la obra, es importante destacar el protagonismo que tuvieron William Hudge, uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, y la condesa Constance Wachtmeister. El testimonio de estos dos personajes es fundamental para confirmar que Helena recibía conocimientos e instrucciones por medios invisibles, no convencionales. En cuanto al primero, William Hudge, uno de los más cercanos y fieles colaboradores de Blavatsky, se dice fue el único miembro que luchó por preservar la teosofía original, y sin su esfuerzo, quizá esos principios se hubieran perdido. En su biografía consta que, en 1883, fue llamado por sus maestros espirituales a la India, pero antes de llegar, se detuvo en Francia por solicitud de estos maestros, para contribuir en la escritura de la doctrina secreta, que en esos días aún estaba en permanente cambio y crecimiento. Según relata el mismo Hudge, el día que entregó a Helena un escrito que ella le había solicitado, era cálido y agradable, pero a mitad de la tarde, mientras conversaban, la autora pareció entrar en trance y, al mismo tiempo, el aire de la habitación comenzó a enfriarse hasta llegar a una temperatura muy por debajo de la congelación. No era para nada un cambio de clima, sino que el frío parecía soplar desde Helena, como si ella fuese una puerta abierta desde un enorme frigorífico, aseguró Hudge, y cuando le comentó. Se siente como si una puerta estuviese abierta en las montañas de los Himalayas y que el aire frío estuviese soplando en esta habitación. La autora solo dijo, quizás sea así. Y sonrió. Añadió Hudge que hacía tanto frío que debió tomar un tapete del piso para procurarse algo de calor. La condesa Constance Wachtmeister fue una de las alumnas más fieles de Helena. La cuidó en Würzburg, Alemania, y Ostende, Bélgica, de 1885 a 1887, cuando estaba escribiendo la doctrina secreta. De sus relatos sobre este periodo destaca un suceso que la impresionó fuertemente, y la convenció de que Helena era cuidada y vigilada por guardianes invisibles. Los sucesos se repitieron durante un largo periodo de días. Textualmente, la condesa confesó que la primera noche que pasó en su habitación, hasta la víspera de su partida de Würzburg, escuchaba regulares series intermitentes de golpes en la mesa, junto a su cama. Estos comenzaban cada noche a las 10 horas, y continuaban a intervalos de 10 minutos, hasta las 6 de la mañana. Eran golpes fuertes y claros, como nunca ella había escuchado antes. Sin importar que Helena estuviera despierta o dormida, ese fenómeno se producía con una exactitud sorprendente. Cuando le pidió una explicación, la autora respondió que eran un efecto del telégrafo psíquico que la mantenía a ella en comunicación con los maestros. La condesa relató además que la circunstancia que más atrajo su atención, y excitó su sorpresa, era la pobreza de la biblioteca ambulante de Helena, sin embargo que sus manuscritos estaban llenos hasta desbordar de referencias, citas y alusiones, provenientes de un cúmulo de obras raras y secretas sobre temas de la más variada índole. Algunas de estas obras o documentos podían encontrarse únicamente en el Vaticano o en el Museo Británico. Pero era solo verificación lo que ella necesitaba. La condesa pudo obtener, por intermedio de sus amigos, la verificación de pasajes que Helena había visto en la luz astral, con el título del libro, el capítulo, la página y figuras, todo correctamente citado. Otro testimonio muy importante respecto de los hechos sobrenaturales que rodearon la redacción de la doctrina secreta provino del Dr. Wilhelm Uwe Schleiden, un brillante intelectual muy interesado en los temas ocultos y que llegó a ser uno de los principales fundadores de la Sociedad Teosófica Germana y su primer presidente. Durante el periodo que Helena pasó en Alemania, siempre escribiendo su obra cumbre, el Dr. V la visitó varias veces, en virtud de lo cual siempre destacó la increíble creación de conocimiento y referencias que la autora acumulaba en poco tiempo, pues en 3 meses, de octubre de 1985 a enero de 1986, había terminado cerca de 12 capítulos complejos, hecho que, si bien estaba relacionado con su incansable trabajo desde la mañana hasta muy tarde del día, también parecía obedecer a ciertas ayudas que la autora tenía desde un plano invisible, ya que a veces escribía como copiando de un escrito que tenía enfrente, donde él no veía nada. De igual manera, atestiguó que las correcciones y anotaciones numerosas que se acumulaban en el escrito durante las mañanas tenían la bien conocida escritura azul del maestro Kutup.
Recordó su asombro de una mañana, cuando al levantarse, encontró una gran cantidad de páginas en tamaño doble oficio, cubiertas con la escritura de lápiz azul, reposando sobre su propio escritorio, siendo que nunca las vio antes de acostarse y ninguna persona del plano físico pudo traerlas, ya que él dormía en esa habitación. Más allá de lo que vivieron Elena y sus colaboradores durante este periodo, existió otro nivel de expectativa en círculos espirituales, religiosos, culturales y científicos interesados en la temática. Se produjo un cruce de concepciones, celos, acusaciones, desmentidos, tanto así que la corriente se dividió entre defensores y detractores de la obra. Los más enconados opositores hacían gala de sinfín de argumentos para denunciar un supuesto fraude. Pero asimismo, existió desde el mundo invisible, un respaldo permanente para Elena. El coronel Olcott refirió que viajando en barco hacia Inglaterra, recibió en su camarote una carta del maestro Kutumi que decía: También he captado sus pensamientos sobre la doctrina secreta. Tenga la seguridad de que todo lo que ella no ha tomado de libros científicos y otros escritos ha sido dado o sugerido por nosotros. Cada error y noción errónea, corregido y explicado por ella de las obras de otros teósofos, fue corregido por mí o bajo mi indicación. Es un trabajo más valioso que el precedente, un epítome de verdades ocultas que será una fuente de información y enseñanza para los estudiantes serios durante los largos años por venir. A principios de 1888, la misma Elena manifestó: Lo hice según ellos me instruyeron, ejecutar la tarea a título de nuevo experimento en este siglo XIX, y la realicé tratando de dar lo mejor de mi saber. Los dos primeros volúmenes debían aparecer en aquel mes de agosto. Agrupados alrededor de ella se encontraban devotos teósofos que habían invertido dinero para editar la obra. Durante todos esos días, la autora estuvo sobrecargada de trabajo y con su salud deteriorada. Por fin, luego de tantas penumbras y esfuerzos, un día la obra empezó a imprimirse y finalmente se convirtió en libro. Un tesoro inigualado de sabiduría oculta. Ese día Elena fue feliz. En la introducción ella escribió: Nada tengo, por lo tanto, que decir a mis jueces pasados y futuros, pero al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo, y sintetizo ahora en las palabras de Montaigne. Señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, nada hay en el mío, sino el cordón que las ata. En octubre de 1888, la doctrina secreta fue publicada simultáneamente en Londres y Nueva York. La primera edición inglesa de 500 ejemplares se agotó antes del día de su publicación. La edición completa fue impresa más tarde por la editorial de HPB Press, Printers to the Theosophical Society. Desde entonces se han realizado varias ediciones, pero ninguna tan completa como la tercera edición, que fue traducida al español e impresa en Buenos Aires, de la cual hemos tomado estos apuntes sobre la elaboración de la obra. Para quienes desean apreciar dicha edición, bastará con que se suscriban y nos envíen sus correos, para recibir la obra de 6 tomos completa, en formato PDF. Los diarios de la época no prestaron mucha atención a la doctrina secreta, pero en círculos intelectuales, científicos, esotéricos, se difundieron sus preceptos y principios con la debida ceremonia. Muchas veces se pidió a Elena que instruyera a otros, tal como lo había hecho con el coronel Olcott y William Judge, pero ella adujo que la doctrina secreta era su tarea primordial y no podía desviarse de su objetivo. Fue también tentada con la oferta de una gran remuneración si aceptaba escribir para los periódicos rusos sobre cualquier tema de su elección, pero siempre rechazó el ofrecimiento. Finalmente, en una época donde era más notable la intervención de los planos invisibles en los círculos esotéricos, fueron las cartas Mahatma las que vindicaron a la doctrina secreta, ya que confirmaron que la enseñanza transmitida directamente por los maestros es la misma que se encuentra en la obra. Dichas cartas serán materia de otro video, pero en general, estas misivas entregadas por los maestros El Morya y Kutumi a los adeptos de la teosofía, ponían a Elena como coautora, junto a ellos, de los conocimientos expuestos en la máxima obra escrita sobre temas esotéricos.
¿Cuál fue el plan de los autores de la doctrina secreta? El mundo del siglo XIX fue iluminado por una serie de inventos y descubrimientos científico-tecnológicos, que hacían presumir un desarrollo impensado del ser humano. Se expandió la revolución industrial acompañada de acelerados cambios en la concepción política y económica de los nuevos estados republicanos. En el fondo, todo este tinglado de conocimientos, sueños y esperanzas era capitalizado y consumido por las élites, enquistadas en los países programados para dirigir el mundo. El diseño del orbe se dividió en zonas prósperas y dominantes, posicionadas en Europa, Asia y Norteamérica, y en zonas pobres, como América Latina y África, en general el cono sur del globo terráqueo, pues junto a los movimientos independentistas, en todo el mundo, pululaban los grupos, las hermandades, las logias, encargados del control y dominio para enlazar las élites con las fuerzas armadas, la religión, la educación, la banca y la nueva política, para configurar el posterior saqueo. Los nuevos países y repúblicas eran sometidos al gran capital para su posterior control, y gran parte de territorio se convirtieron en colonias, muchas de las cuales existieron hasta bien avanzado el siglo XX, como protectorados o reinos dependientes. El supremo dechado del espíritu, en este mundo material, es asumir la conciencia suficiente para cumplir el objetivo pactado de evolución o aprendizaje, pero el libre albedrío del ser humano, aún sigue suspenso, por efecto del control y dominación de los poderes fácticos enquistados, como una especie de red, en todas las instancias de la vida material. El nuevo y, al parecer, luminoso camino que la sociedad terrestre había adoptado, con todos estos aparentes desarrollos, no significaba más que un nuevo dogal para la raza. Una especie de prisión de la cual tan solo se libera ampliando el conocimiento y, por ende, la conciencia. Esa era, precisamente, la tarea que se impuso la doctrina secreta. Dotar al hombre de una chispa de conocimiento sobre su verdadera naturaleza, sobre su pasado y su proyección al futuro, tanto como sociedad humana, cuanto como ser espiritual en su relación con el todo. Las élites, tal como habíamos anotado antes, sabían el impacto que provocaría una develación de tal naturaleza en su plan de dominio de la raza y, por lo tanto, antes y después, utilizando sus múltiples y enormes tentáculos, complotaron velada y abiertamente en contra de la cruzada emprendida por Helena y sus maestros del mundo espiritual. El resultado de esta pugna nos ubica en este rincón, a través del cual aún intentamos extractar ese valioso tesoro que nos fuera legado para intentar un nuevo despertar, una elevación de conciencia que permita acercarse al sueño de la raza cósmica anhelada. Este proceso debe ser común y obligatorio para todas las razas del universo, en su camino evolutivo. Helena Blavatsky fue, por otro lado, muy clara en cuanto al plan de la obra, pues la idea fue reunir las más antiguas doctrinas, y constituir con ellas un conjunto armónico y continuo, sabiendo que no se lograría exponer la doctrina secreta en su totalidad sino tan solo un número escogido de fragmentos de las doctrinas fundamentales. Por lo mismo, las enseñanzas de la doctrina secreta, no pertenecen de modo exclusivo, a ningún credo ni religión, pues la doctrina secreta es la esencia de todas ellas. Precisamente, uno de los objetivos centrales de la obra estuvo destinado a bajar el poderoso nivel de alienación que fomentaron las religiones, con doctrinas engañosas y siempre orquestadas para desviar al hombre del centro verdadero de su pertenencia espiritual. La aspiración de esta obra puede expresarse del modo siguiente: demostrar que la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos y asignar al hombre el lugar que le corresponde por derecho en el plan del universo. Rescatar de la degradación las verdades arcaicas que constituyen la base de todas las religiones, descubrir hasta cierto punto la unidad fundamental de que todas ellas han salido y demostrar finalmente que la ciencia de la civilización moderna nunca se acercó al lado oculto de la naturaleza. Por cierto, esta sentencia está cambiando estos días, cuando se pueden concebir procesos naturales que antes fueron considerados como magia o brujería.
Si esto se consigue de alguna manera, quedaré satisfecha. Se ha escrito en servicio de la humanidad, y la humanidad y las generaciones futuras tienen que juzgarla. No reconozco tribunal de apelación inferior a este. Estoy acostumbrada a las injurias, me hallo en relación diaria con la calumnia, y ante la maledicencia me sonrío con silencioso desdén. El contexto doctrinario de la obra. La doctrina secreta se escribió en el contexto de la teosofía, una corriente doctrinaria inspirada en la espiritualidad y el ejercicio del amor, cuyo objetivo central es concientizar al ser humano sobre Dios y el universo creado, las jerarquías que subyacen en la organización del todo y el rol asignado a la raza, en su calidad de contenedor del espíritu. En principio, esta doctrina aspiró a sintetizar las verdades principales de las más importantes doctrinas y religiones que existieron hasta entonces. La iniciativa en sí fue concebida, precisamente, para despertar al ser humano, develando las verdades profundas que ciertas religiones habían ocultado durante miles de años, bajo fines de control y dominio. La teosofía se posicionó, más como corriente filosófica que doctrina, en el año de 1875, cuando Elena Blavatsky y sus seguidores fundaron la Sociedad Teosófica, en la ciudad de Nueva York. A grosso modo, la teosofía se define como una fusión de doctrinas y enseñanzas ancestrales que pretende profundizar en el conocimiento de la realidad. Es una doctrina de sentido común que presenta las verdades esenciales sobre Dios y el hombre e instruye para usar este conocimiento con la razón y el sentido común. Es la sabiduría adquirida por el estudio de la evolución de la vida y la forma. Esta sabiduría ya existe, porque durante largas edades se han dedicado a este estudio, versado en los misterios de la naturaleza, los llamados maestros de la sabiduría. Almas que, habiendo traspasado la etapa humana, gozan ya de la inmediata superior, la de adepto. Estos agentes del Logos dirigen el proceso evolutivo en todas sus fases, actuando cada uno en su especial departamento de la evolución de la vida y de la forma. Constituyen lo que se llama la gran jerarquía o gran fraternidad blanca. Ellos son los que guían la construcción y destrucción de las formas por mar y tierra, los que dirigen el encumbramiento y la decadencia de las naciones, dotándolas de la sabiduría antigua y previniendo los parámetros de su evolución individual y colectiva, en función de los planes jerárquicos. Y ahora, conozcamos una breve biografía de Elena Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky es considerado como una de los más notables personajes del siglo XIX. Fue una mujer revolucionaria, desafiante ante las ortodoxias que imperaban en su época, ya se tratase de religión, ciencia, filosofía o psicología. Fue una iconoclasta que hizo añicos las envolturas que ocultaban lo real de lo ilusorio, pero una mayoría, aferrada a los convencionalismos e ignorante de la verdad, la atacó e injurió por su temeridad y coraje, al rasgar el velo de aquello que parecía una blasfemia revelar. Lenta pero seguramente los años la han vindicado. A pesar de ser ultrajada, ella se contentó con trabajar al servicio de la humanidad, y demostró su sabiduría al dejar que las futuras generaciones juzgaran su magnífica obra. Para esbozar brevemente su vida, vamos a seguir a grandes pasos los textos de la tercera edición argentina, cotejada con la cuarta edición inglesa. Esta edición, para el autor de este video, aparece como una de las más completas y logradas en el idioma castellano. Elena Petrovna nació en la medianoche del 30 de julio de 1831, en Ekaterinoslav, al sur de Rusia. Ocurrieron algunos sucesos raros aquella noche, lo cual hizo presagiar a la servidumbre que la vida de la recién nacida sería agitada y tormentosa. En efecto, Elena fue una niña de difícil carácter, quizá por su origen, descendiente de una larga línea de hombres y mujeres, poderosos y altivos. Algunos críticos afirman que la historia de su linaje es la historia de Rusia. Sus antepasados fueron nómadas eslavos provenientes del centro y parte oriental de Europa. Tenían sus formas propias de gobierno cuando se establecieron en Novgorod, pero había entre ellos luchas internas a las cuales no lograban poner fin.
Llamaron entonces en su ayuda a Rurik, jefe de una de las errantes tribus de Rus, hombres del norte o escandinavos, que buscaban extender su radio de influencia. Rurik estableció el primer gobierno civil en Novgorod, que se convirtió en un poderoso centro comercial para Oriente y Occidente. Al correr de los siglos, los descendientes de Rurik se expandieron en son de conquista y dominio a través de toda esa región. Uno de sus descendientes, Vladimiro I, escogió al cristianismo como religión de su pueblo y el denominado paganismo desapareció. El sexto hijo de Vladimiro II fue Yuri, el codicioso Dolgorouki, apelativo que se mantuvo como un título de familia. Yuri fundó Moscú y su dinastía dio origen a los poderosos grandes duques que gobernaron y, como siempre, lucharon entre sí con denuedo. La ascendencia familiar de Elena todavía tuvo influencia en la época de los Romanov, hasta la muerte de su abuela, la talentosa y erudita princesa Elena Dolgorouki, que contrajo matrimonio con Andrei Mikhailovich Fadeev, el mayor de la línea de los Dolgorouki, de la cual los zares Romanov eran considerados una de las ramas más jóvenes. Elena, conforme transcurrió su niñez y adolescencia, se burló firmemente de los convencionalismos, aunque ella era lo suficientemente sensitiva como para comprender que sus acciones no debían afectar a su familia ni herir su honor. Su padre, el capitán Peter Hahn, descendía de los viejos cruzados de Mecklenburg, los Rothenstein-Hans. Debido a que su madre, una ilustrada literata, murió cuando ella tenía 11 años, pasó Elena la niñez con sus abuelos, los Fadeev, en una vieja e inmensa mansión en Saratov, que cobijaba a muchos miembros de la familia, y a numerosos criados y asistentes por ser su abuelo gobernador de la provincia de Saratov. La naturaleza de Elena estaba fuertemente imbuida con una innata capacidad psíquica, tan poderosa que indudablemente constituía su más predominante característica. Ella sostenía y demostraba que tenía habilidad para comunicarse con los moradores de los mundos sutiles e invisibles y con los seres que, para nosotros, están muertos. Esta capacidad natural fue posteriormente disciplinada y desarrollada a través de toda su vida. Su educación sufrió la influencia de la posición social de su familia y de los factores culturales imperantes. Así ella fue una hábil lingüista y una brillante intérprete de la música. Adquirió sentido científico y experiencia a través de su erudita abuela y heredó las facultades literarias que caracterizaban a la familia. En 1848, a la edad de 17 años, Elena contrajo matrimonio con el general Nicéphore V Blavatsky, gobernador de la provincia de Erivan, que era un hombre ya entrado en años. Existen diversas versiones referentes al porqué de este casamiento, pero lo que se hizo evidente desde un primer momento fue que esta unión no agradó a Elena, pues después de 3 meses ella abandonó a su marido y huyó a casa de sus familiares, quienes la enviaron a su padre. Más, temerosa de que se la obligara a regresar con el general Blavatsky, volvió a escaparse, comenzando así sus años de vagabundeo y aventuras. A pesar de ello, su padre mantuvo contacto con ella y la ayudó financieramente. Aparentemente ella se mantuvo alejada de Rusia el tiempo necesario como para hacer que la separación de su esposo fuera legal. De igual manera, conservó el apellido que quedó para la posteridad. En 1851, Elena encontró por primera vez físicamente a su maestro, el hermano mayor o adepto, que había sido siempre su protector, y la había preservado de daños mayores en sus aventuras juveniles. A partir de ese momento ella se convirtió en su fiel discípula, totalmente obediente a sus instrucciones. Bajo su guía aprendió a controlar y dirigir las fuerzas a las cuales se encontraba sometida, en razón de su excepcional naturaleza. Esta conducción la llevó a través de experiencias de extraordinaria variedad dentro de los dominios de la magia y del ocultismo. Ella aprendió a recibir mensajes de sus maestros y a transmitirlos a sus destinatarios, eludiendo valientemente cada peligro y mala interpretación en su camino. Seguir el rastro de sus peregrinajes durante el periodo de su aprendizaje, es verla a ella trabajando a través de todo el mundo. Parte de este tiempo lo pasó Elena en las regiones del Himalaya, estudiando en monasterios en los cuales se han preservado las enseñanzas de algunos de los más eruditos y espirituales maestros de los tiempos pasados. Ella estudió la vida y las leyes de los mundos internos, y las reglas que deben cumplirse para ganar el acceso a los mismos.
Como testimonio de esta etapa de su entrenamiento esotérico, nos ha dejado una exquisita versión de axiomas espirituales en su libro The Voice of the Silence, La voz del silencio. En 1873, Elena fue a los Estados Unidos de América para realizar la obra que le fue encomendada. Para cualquier espíritu menos valeroso, esto hubiera parecido irrealizable, pero ella, una desconocida mujer rusa, irrumpió en el movimiento espiritista que entonces conmovía tan profundamente a América. Las mentes científicas estaban ansiosas de descubrir el significado de extraños fenómenos y les resultaba difícil encontrar el camino en el enorme conjunto de fraudes y engaños existentes. De dos maneras trató Elena de encontrar una explicación a los mismos. 1. Por la demostración práctica de sus propios poderes. Y 2. Declarando que existía un antiquísimo conocimiento de las más profundas leyes de la vida, estudiado y preservado por aquellos que podían usarlo con seguridad y para realizar el bien, seres que en sus más altos rangos recibían la denominación de maestros, aunque también otros títulos eran usados por ellos, como ser adeptos, choans, hermanos mayores, la jerarquía oculta, etc. Para substanciar sus afirmaciones, Elena escribió Isis Unveiled, Isis sin velo, en 1877, y The Secret Doctrine, La doctrina secreta, en 1888, obras ambas transmitidas a ella por los maestros. En Isis Unveiled arrojó valerosamente el peso de la evidencia recogida por ella en las escrituras del mundo y otros registros, en los aspectos relativos a la ortodoxia religiosa, el materialismo científico, las creencias ciegas, el escepticismo y la ignorancia. Fue vituperada por esto, pero el pensamiento del mundo fue afectado e iluminado. Cuando Elena fue enviada a los Estados Unidos, una de sus tareas más importantes fue la de constituir una sociedad, la cual fue denominada durante su formación de Theosophical Society, Sociedad Teosófica, y tenía por objeto recoger y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. La sociedad invitaba a la fraternal cooperación de todos los que pudieran comprender la importancia de su campo de acción, y tuvieran simpatía por los objetivos para los cuales había sido organizada. Esta cooperación fraternal llegó a convertirse en el primero de los 3 propósitos de la labor desarrollada por la sociedad, los que por muchos años han sido enunciados como sigue. Primero, formar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. Segundo, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Tercero, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Elena Blavatsky se instala en Nueva York en julio de 1873, a los 42 años. En octubre de 1874, conoce al coronel Henry Stillwell, abogado, francmasón, un primer gran compañero de teosofía. Poco después, hizo otro compañero, el abogado secretario irlandés William Quanjach. Con ellos y otras mentes brillantes, fundó la Sociedad Teosófica. Sin embargo, el periodo más efectivo y brillante de la vida de Elena fue posiblemente el que pasó en Inglaterra entre 1887 y 1891. A su incesante tarea de escribir, editar y atender la correspondencia, se agregaba la tarea de instruir a sus discípulos para capacitarlos en la prosecución de su obra, con cuyo fin creó la sección esotérica de la Sociedad Teosófica. En el año 1890 más de 1 millar de miembros de muchos países se encontraban bajo su dirección. Las conclusiones sobre la obra de Elena Blavatsky, extractadas del prefacio de la 3ª edición, la cual hemos adoptado para este resumen, son muy elocuentes para sintetizar su obra. Elena no creó, ni pretendió haber creado, la sabiduría. Ayudada y orientada por Mahatmas, ella puso a nuestra disposición elementos para percibir y vivir más fácilmente la sabiduría universal. El conocimiento del mundo divino es una tradición global e intercultural, milenaria y también moderna. Su descubrimiento gradual hace que todos los dogmas religiosos, nacionalistas e ideológicos se deshagan, y las guerras y el fanatismo comiencen a perder sentido.
No sabemos cómo se encuentra Elena, pero podemos deducir que su obra sigue viva y cumpliendo su propósito de abrir los ojos del universo a todos aquellos de buena voluntad que aspiran a evolucionar hacia lo más alto de la luz. Lo que vamos a encontrar en la doctrina secreta. En el contexto de este resumen hemos puesto sobre el tapete algunos de los puntos trascendentes que la doctrina secreta aborda en sus 6 tomos. La develación de un cosmos, creado por el Dios universal, organizado bajo la supervisión de jerarquías celestes, y el camino de la evolución espiritual de seres en diferentes espacios y dimensiones, la siembra de vida en cada planeta habitado, y la existencia de los jardineros del universo, las razas humanas que fueron creadas en la Tierra, siendo, la presente, una subraza raíz de la quinta humanidad. Según el escrito, el proceso de la raza en este planeta termina con la aparición de la séptima humanidad. Igualmente, la doctrina secreta es un compendio de verdades espirituales sobre las que se sustenta la raza humana, y su evolución a través de milenios de existencia de la humanidad en el planeta. El escrito está plagado de develaciones sobre principios y verdades universales, muchas de las cuales han sido aprovechadas por grupos gnósticos y esotéricos para instituir verdaderas doctrinas. Tal como se afirma en la primera parte de este reportaje, la mayoría de conocimientos y verdades que los grupos esotéricos han expuesto en el siglo XX y XXI son tomados, sin recato, de la obra de Elena Blavatsky. La doctrina secreta revela conocimientos y estrategias para encontrar la verdad de las cosas, pues según su autora, puede lograrse una percepción de las verdades universales a través de la comparación de la cosmogénesis de los antiguos. También es una guía para revelar la verdadera historia racial de la humanidad. Levanta el velo de la alegoría y del simbolismo para revelar la belleza de la verdad. Presenta al intelecto anhelante, a la intuición y a la percepción espiritual, los secretos científicos del universo para su comprensión. Ellos siguen siendo secretos hasta tanto no sean comprobados. El contenido de la obra, en su perfil intelectual y espiritual, puede resumirse e interpretarse en los siguientes enunciados, tomados del prefacio a la tercera edición, ya mencionada. La doctrina esotérica en sí misma es la sabiduría acumulada, probada, comprobada y corroborada de las edades. Su ley fundamental es el único principio divino absoluto, infinito, impersonal y omnipresente. El universo es la manifestación periódica, cíclica, de este principio. El universo y todo lo que hay en él es maya, ilusión, no en el sentido de que no existe, sino en el sentido de que todo es tan temporal, impermanente, finito y siempre cambiante, en comparación con lo permanente, eterno. Principio divino inmutable. Absolutamente todo en el universo es consciente, tiene su propia forma de conciencia en su propio plano de percepción. El universo es guiado, controlado y animado desde adentro hacia afuera por una serie casi interminable de jerarquías de seres espirituales y divinos. La doctrina secreta no es una enseñanza atea, ya que cree en la única vida divina e infinita, pero rechaza y niega la existencia de cualquier dios antropomórfico o personal. La construcción real del universo es realizada por esas jerarquías extremadamente variadas de poderes y fuerzas inteligentes, quienes traen la ideación de la mente universal a la manifestación. Ninguna entidad espiritual o ser divino tiene derecho a nuestro culto o adoración. Nuestra reverencia silenciosa y de adoración debe ser solo por el principio divino único, la causa sin causa y la raíz desarraigada. El espíritu y la materia son coeternos, en el sentido de la materia raíz subjetiva e incondicionada que se convierte en el vehículo para la manifestación del espíritu. La realidad trascendental en la que creen los esoteristas es la energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas, en la que todas las cosas existen, y en la que todo es finalmente reabsorbido y reunido.
De manera literal, el primer volumen de la obra presenta una visión de la génesis del cosmos, y analiza profundamente ciertas filosofías predominantes creadas por la civilización actual para explicar el origen y propósito del universo, tales como el panteísmo, el ateísmo, las 7 razas humanas y los 7 elementos cósmicos. Además se incluye en este tomo las 3 proposiciones fundamentales de la doctrina secreta. Este panorama se abre desde la visión del más antiguo manuscrito del mundo, y bajo la guía del libro Las estancias de Tzyan. El misterio del ser absoluto y la jerarquía celeste es analizado de manera particular en este tomo, así como el principio de generación de la vida. Asimismo, la autora se remonta a la creación del sistema solar y la evolución de los planetas. La raíz del hombre espiritual se convierte en divina por medio de la propia experiencia, es otro de los temas importantes que aborda un capítulo, así como temas que la física actual recién investiga, como aquel de cada átomo posee conciencia. Más adelante se devela la raíz de la naturaleza de nuestro mundo, y las erróneas filosofías que precedieron al conocimiento en el mundo moderno. Los conceptos arquetípicos de la creación universal, los Choans creadores, la numerología sagrada, el significado real del tabernáculo, las ruedas aladas y los espíritus planetarios son otros temas intrigantes que desarrolla este tomo. A su vez, analiza nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo, enfatizando en el funcionamiento de todo a partir de los más pequeños constituyentes de la materia. Los principios humanos y la división planetaria, así como la transmigración del hombre a través de diferentes reinos, además de las explicaciones acerca de la quinta y sexta ronda, son otros temas tratados en este tomo. Asimismo se explican los misterios de Marte y Mercurio en relación a nuestro sistema solar, la adquisición de conocimientos y poderes y el problema de las 777 encarnaciones. En este espacio se profundiza además en las mónadas, la Tierra y las cadenas lunares, la Tierra como hija de la Luna y las afirmaciones de la doctrina secreta frente a la teoría de Darwin y su relación con los Yan, Choans encarnadas en la tercera raza raíz, y se identifica a los antepasados de los monos. Pero es tan vasto el contenido, y los temas abordados que es imposible abstraer, y hacer un resumen comentado de los 6 tomos que consta la obra, por lo cual, a partir de aquí, invito a los investigadores científicos y estudiosos a encontrar los demás temas intrigantes, ocultos y secretos que constan en la obra, mediante este acápite que me permito insertar a manera de temario en el final del video. A todos los espíritus de paso en este nodo del espacio-tiempo, un abrazo inmenso y mi deseo de que alcancen el objetivo por el cual vinieron con la bendición de Dios, el creador del universo y la causa primera de todas las cosas.